bendiciendo. Amén, hermano Juan. Un gusto también poder compartir con ustedes, hermanos queridos de Altamira. Un saludo muy especial para nuestro hermano Juan y para toda su familia. Les apreciamos y les admiramos mucho también. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con esta preciosa iglesia. Ya alguna vez había tenido la oportunidad de acompañarlo en la congregación y también a los muchachos que trabajan con Misión Juvenil. Habíamos podido compartir en el colegio, también allí en algunas charlas con los estudiantes de la nocturna, así que una bendición poder otra vez estar con ustedes. Bueno, estamos en Miradores de la UIS, literalmente queda detrás de la UIS, yo vivo a, digamos, 3 metros de la UIS, yo estoy pegado a la UIS, y pues el barrio queda en una pendiente, por eso se llama un mirador, porque tengo toda la vista, el final de la meseta de Bucaramanga está aquí en Miradores. Estamos nosotros en la pendiente y bueno, muy agradecidos con el Señor. Este tiempo de confinamiento pues nos ha ayudado a evaluar muchas cosas, a aprender muchas cosas, a corregirnos en otras, a superarnos en otras, pero en todo esto hemos visto que Dios está con nosotros. Así que a todos ánimo, que Dios está con nosotros. Bueno, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios en Génesis capítulo 16, el verso 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: y le dijo Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Bueno, en esta hora quiero hablar acerca como de comenzar de nuevo, o de comenzar otra vez algo. Pues a nadie le gusta como tener que volver a realizar algo o volver a comenzar alguna labor, porque pues queremos que siempre las cosas nos salgan bien. Pero es verdad que no siempre sucede así. A veces nos encontramos con que cometemos algún error en el camino y tenemos que corregirlo. Creo firmemente que las cosas no se van a solucionar siempre escapándonos de los problemas. Esta historia que le acabé de leer, este pasaje que le acabo de leer, allí en Génesis capítulo 8, verso 9, pues usted sabe la historia. Usted sabe que Sarai, la esposa de Abraham, pues era estéril. Y ella, pues, en su ansia, en su deseo, en su anhelo de tener hijos y de ver que el tiempo pasa y que nada que podía darle hijos a Abraham, pues pensó, digamos, que era una solución que Abraham tuviera hijos en su sierva, en una egipcia que se llamaba Agar, y que igual los hijos de la sierva iban a ser de propiedad de Sarai, así que sería como si fuera su hijo. Así que de alguna forma ella pensó que esta iba a ser la solución del problema a su esterilidad y que de esta forma podía pues cumplir ese deseo que tenía. Ella pensaba que ya no había otra forma, así que decidió que era esa la manera, y la Biblia dice que pues que le insistió, le rogó a Abraham para que él llegase pues a su sierva Agar, y pues él le hizo caso. Él no puso pues de pronto como mucha dificultad al tema, él obedeció. Claro, nosotros nos escandalizamos de eso hoy, pero digamos que en esa época pues eso era algo natural, no era ninguna cosa escandalosa, ninguna cosa rara, eso era algo que era normal. Hoy, pues, obviamente, pues el contexto en el que vivimos, la sociedad en la que estamos, y aparte, digámoslo así, la dispensación en la que nos encontramos, pues es distinta y pues las cosas sí son diferentes. Pero digamos que en esa época, pues eso estaba dentro de lo normal, así que no era ninguna cosa extraña. Ella quedó embarazada en efecto, Agar quedó embarazada en efecto, y entonces le pasó un fenómeno, y es que se le subió, digamos así, como la espuma, se creció ella, o se creyó muy especial, y ya empezó como a ser muy inoportuna, y como que empezó a hablarle de pronto como muy mal a la señora, y como que empezó a actuar como equivocadamente, y pues ella se le olvidó que ella tenía una posición. Ella era la sierva, o la sirviente, la esclava de Sarai. Así que cuando esto ocurre,
dice la Biblia en Génesis el 16, el verso 4, dice: y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, Agar en algún momento pues miraba con cariño, bueno, no sé cómo se relacionaría con ella, pero la reconocía como su señora. Pero en el momento que ella se dio cuenta que estaba embarazada del señor de la casa de Abraham, pues entonces ella tomó como propiedad de eso y empezó a mirar con desprecio ahora a la propia señora. Entonces Sarai se incomodó por eso y le dijo a Abraham: Abraham, mira lo que está pasando, mire cómo me está mirando esta, mire esta que se está creyendo. Entonces Abraham le dijo: pues es su sierva, esa es su esclava, eso ya está en sus manos, mire a ver qué quiere hacer. Yo, no, mejor dicho, él se lavó las manos y dijo: no, a mí no me meta en este asunto. Entonces ella empezó como a afligirla y empezó a tratarla como duramente, al punto que ella no vio más salida sino escaparse, tal vez volver a Egipto, tal vez a volver de donde era, tratar de huir pues, de su señora. Y ahí es donde leímos ese pasaje al comienzo. Ahí fue donde el Señor se le cruzó en el camino de Agar, se le atravesó y le hizo unas preguntas. A mí me llama la atención que Dios utiliza la retórica. Dios como que hace preguntas allí, como no porque no sepa las respuestas, no, Dios siempre tiene las respuestas de todo, Dios sabe todo, pero más bien es como para que reflexionemos o para que nosotros podamos como entender lo que Él quiere mostrarnos o lo que Él quiere hacernos caer en cuenta. Recuerde por allá de pronto en el Edén, cuando Dios le preguntó a Adán que dónde estaba. Dios no sabía dónde estaba Adán. Sí, por supuesto, Dios sabía dónde estaba Adán. Pero Dios quería que Adán reflexionara de su condición actual. Recuerde también a Elías. Elías estaba escondido y el Señor le preguntó: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Acaso no sabía el Señor que la esposa de Acab había determinado darle muerte a Elías como fuera? Pues Elías estaba huyendo y Dios no sabía eso, por supuesto, Dios lo sabía. Pero también Dios quería que Elías como que reflexionara sobre su actitud y sobre lo que estaba haciendo. Pues en este caso no es indiferente. Aquí el Señor le hace una pregunta a Agar y le dice: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Pues la respuesta, ella entendió que no era que no le estaba preguntando de la posición geográfica de dónde venía, sino ella entendió lo que el Señor le estaba preguntando bien y la respuesta de ella fue clara. Le dijo: huyo de Sarai, mi señora. Pero mire que la respuesta del Señor nos tiene que hacer pensar a nosotros. Ella pensó que su problema se iba a solucionar huyendo y se iba a acabar el problema. Pero rara vez en la vida las cosas se arreglan huyendo. Rara vez los problemas se arreglan escapando. Muchas veces tenemos que ir a enfrentar las cosas y hacer las cosas bien. Tenemos que volver y empezar de nuevo y como que hacer las cosas como corresponde. Así que esta mujer que se le subió de pronto como el nivel en el momento que se vio embarazada, se le subió el estrato, digámoslo así, y ya no se creyó más la sierva, sino que ahora se creía la ama, la patrona, la señora. Entonces ahora el Señor le está diciendo: no, ahora vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Así que el Señor le hace entender cuál era su error. Ella le echó la culpa a la señora: no, la señora me está tratando mal, Sarai me está tratando horrible, Sarai me está haciendo la vida imposible. Pero el Señor le dijo: no, pero es que la causa es que tú no eres sumisa. Entonces tienes que volverte y ponerte sumisa bajo su mano. Así que lo que el Señor quiere en esta hora hablarnos a todos es a como considerar nuestra vida en un momento. Yo considero que en algún momento es bueno hacer un alto y reflexionar de las cosas que estamos haciendo y ver si estamos yendo por el camino correcto. A veces podemos pensar que estamos tomando las mejores decisiones y estamos actuando de la mejor manera, pero resulta que podemos estar yendo por el camino equivocado. La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces nosotros podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, que estamos honrando a Dios, que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, que Dios está, mejor dicho, contentísimos con lo que estamos haciendo, pero resulta que estamos yendo en contravía. Me acuerdo de una anécdota que escuché de un señor que iba conduciendo su carro y en la radio estaba escuchando la emisora y el de la emisora decía: le rogamos al señor que va en contravía que por favor vuelva al carril que pertenece. Y el viejito que iba conduciendo el carro dijo: ¡ja!
¿Cuál Señor? Si hay como 1000 que van en contravía. O sea, él pensaba que todos estaban mal y que el único que iba bien en su sentido era él. Pues eso nos pasa muchas veces. A veces podemos estar actuando equivocadamente y creyendo que vamos por el camino correcto, tal cual le pasó a Saulo de Tarso. Saulo, dice en la Biblia que él creía servir a Dios y pedía cartas y iba con rumbo a Damasco, pero mire lo que pasó. El Señor se le cruzó en el camino. Ve, el Señor es maravilloso. El Señor es muy bueno con nosotros, que a veces nosotros pensamos hacer algunas cosas o incluso tratamos de hacerlas, pero Dios se nos cruza en el camino y como que nos detiene para que caigamos en cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, verso 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada, y no comió ni bebió. Entonces, en este pasaje, Saulo también pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Saulo pensaba que tenía la razón de su forma de actuar. Él en su religión pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente, que estaba agradando a Dios y es más, que le estaba sirviendo a Dios. Pero aquí el Señor se le atravesó en el camino y le hizo entender que él no estaba haciendo lo correcto y lo llamó a que le sirviera. Y él, pues es como la actitud que debemos mostrar. La respuesta de Saulo fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Así que si nosotros debemos tener algo presente, es qué es lo que realmente quiere el Señor. Podemos pensar que estamos actuando bien, pero resulta que podemos estar yéndonos por el camino equivocado. Y esa pregunta o esa respuesta que le tuvo Saulo al Señor es la que debemos nosotros también mostrar siempre. Es, Señor, ¿y qué quieres que haga? No era como un reclamo de, bueno, ¿y qué quiere que haga? No. Sino era como, Señor, ¿qué hago ahora? Estaba equivocado. Estaba haciendo las cosas, no, el Señor le dijo, no se preocupe, lo van a llevar a una parte, allá le van a dar todas las instrucciones, le van a dar todo el cursillo y usted ahí va a empezar su nueva vida. Así que este fue el comienzo de Pablo. Él tuvo que comenzar de nuevo. Él en el judaísmo llevaba una carrera, mejor dicho, deslumbrante, pero ahora tenía que comenzar de nuevo porque iba por un camino equivocado. Pues nosotros también necesitamos entender que a veces podemos tomar decisiones y pensar que vamos bien. Podemos tener relaciones personales y pensar que son correctas y resulta que estamos yendo por el camino equivocado. De pronto podemos haber tomado una actitud frente a alguna situación y pensar que estamos actuando de la manera adecuada y resulta que nos estamos equivocando. No, en esta hora yo quiero invitarte a eso, a considerar esa pregunta que el Señor le hizo a Agar. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Esa pregunta tiene que hacernos reflexionar. El origen de lo que estamos haciendo y el objetivo que tenemos. ¿De dónde vienes? ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? Hoy muchas personas en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo, en este confinamiento, yo veo esta situación y me doy cuenta que aquí es donde empieza a construirse de verdad relaciones firmes con el Señor de muchos hermanos. Muchos quizás estaban acostumbrados a ser llevados por el montón. Iban a la iglesia porque toda la iglesia iba junta y como que se llevaban por el montón. Pero ahora resulta que no hay un montón que lo arrastre. Ahora tiene que llegar él solo a la presencia de Dios. No está el grupo alabanza, no está el pastor empujando, no está el líder de jóvenes, no está de pronto el comité de las dorcas, no está de pronto todo el mundo ahí rodeándolo y empujándolo y animándole al culto, ore la Biblia. No, como que ahora como que quedamos un momento solo.
Y la pregunta es, ¿y de dónde vienes y a dónde vas? Ahora entendemos que esta vida cristiana no depende del hermano, no depende del líder, de los jóvenes, no dependerá de mi relación con Dios, no va a depender de pronto del hermano fulano, del líder fulano, del pastor, de los diáconos, de los comités, sino que depende de mi relación con Dios. Y que yo tengo que entender que esa es mi partida es Dios me sacó del mundo. ¿De dónde vengo? Vengo del mundo, vengo del pecado, vengo de una vida terrible de la cual Dios me libró y me sacó de allí. ¿Y a dónde me está conduciendo? Me está conduciendo a la vida eterna, me está conduciendo a la salvación de mi alma. Ese es mi objetivo, yo no puedo perder de vista. La Biblia me dice que tengo que tener la mirada puesta en el Señor. La Biblia nos enseña a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que cuando pensamos, ¿de dónde vengo? Sí, sé de dónde vengo. Sé qué hice antes en el pasado, sé cómo viví antes, yo soy consciente, yo pues no nací en un hogar cristiano, yo me convertí al Señor hace unos 10 años y yo entiendo de dónde me rescató el Señor y soy consciente de eso y no lo puedo olvidar. Ese es mi punto de referencia, pero tampoco puedo olvidarme hacia la meta que voy. Así que el Señor como que le pregunta a Agar y le dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A dónde te van a llevar tus acciones? Alguien hoy puede estar de pronto en vela de tomar una decisión equivocada. ¿Y a dónde te va a llevar esa decisión? No, el momento es de considerar hoy, ¿qué estás haciendo? De pronto alguien necesita empezar de nuevo algo. De pronto alguien necesita volverse. El Señor le dijo a Agar, vuélvete a tu señora. Tienes un problema que enfrentar, vuélvete allá a tu casa y lo vas a enfrentar allá. Y allá lo vas a solucionar. ¿Y qué vas a solucionar? Cambia tu actitud. Te vas a poner sumisa. Ya no vas a creer de la señora, tú no eres la señora. Tú tienes ahí un muchacho y ese muchacho no se preocupe, yo me encargo de él, va a ser poderoso, va a ser grande, va a ser especial, ya. Pero arregla las cosas. Me llama la atención el verso 13 de Génesis, que dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y dijo, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Cuando el Señor le habló a ella, vea, yo no sé, pero a veces como que Dios habla a alguien y en lugar de esa persona entender que lo que Dios le está diciendo, venga, le estoy dando un consejo para que le vaya bien, a veces las personas como que reaccionan equivocadamente y se ponen disgustados. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. A veces nosotros solitos nos amargamos la vida y no la dañamos y luego le echamos la culpa a Dios. Y luego nos irritamos contra Dios. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios deja esto? ¿Y cómo Dios? Pero si las decisiones las tomamos fuimos nosotros. Entonces, ella tuvo una actitud aquí que me llama la atención y que quisiera compartirla con ustedes y que pudiéramos aprender de ella. Ella reconoció y dijo, llamó ese encuentro con el Señor, le mereció un nombre a ese lugar. Y ella le puso el pozo del viviente que me ve. O sea, ella dijo, oiga, Dios me ve, Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, y me ve a mí. Y Dios está pendiente de mí, que soy una sierva. Dios está pendiente de mí, que soy de pronto una esclava de un número de esclavos que hay en una casa. Y me ve a mí y se encuentra conmigo. Así que ella dijo, no, Dios me ve, Dios me halló, Dios, el viviente que me ve. Tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Esto es algo muy lindo de Dios. Que Dios está pendiente. Y antes de que de pronto nuestra vida se vaya a un abismo, Dios se cruza en el camino, te habla y te dice lo que debe hacer. He tenido unas experiencias como pastor y ya últimamente ya me da temor a veces decir algo, porque me ha pasado algunas veces que le he dicho de pronto a una hermana que de pronto viene a pedirme un consejo y le digo, no hermana, no haga eso, no le conviene, no está bien que lo vaya a hacer. Y de repente pues yo lo tomo así como si el Señor se le cruzara en el camino y le dijera, no, ese es el camino, tiene que volverse y tiene que hacer las cosas diferentes. Y de repente como que sigue su camino
Y al tiempo como que viene otra vez y, hermano, mire que yo no hice caso y mire que estoy ahora en este problema. Y yo digo, pero Dios habló a tiempo. ¿Por qué no obedeció? Y me ha pasado varias veces con algunos hermanos, con algunas personas que le he dicho, no está bien que haga eso, no vaya a hacer esto, o no haga hacer eso, o le conviene que haga esto. Y de repente la persona como que no atiende a ese llamado, que no tanto porque lo diga uno como hombre, sino más bien como una disertación o una palabra de parte de Dios, como un consejo de parte de Dios. Y como que a veces lo tenemos en poco. Y al tiempo uno dice, hombre, Dios habló, Dios se cruzó a tiempo, Dios a tiempo trató de evitar el dolor, Dios a tiempo trató de evitarle ese mal, pero no atendemos, pero no escuchamos. Vea, es mejor fracasar el comienzo de algo y no esperar hasta lo último. Yo estoy convencido, no sé si de pronto haya algún hermano o una hermana que me esté escuchando en esta hora y de pronto esté pensando en alguna relación de pronto con alguien que no es creyente, o de pronto ya está metido en una relación y quiere seguir adelante con algo que no ve, que todo el mundo le está diciendo que no tiene ningún futuro y sigue empeñado en sacar eso adelante. Vea, la Biblia dice, no se una en yugo desigual. Puede tener usted todos los argumentos que quiera, pero si la Biblia lo dice, es palabra de Dios y ahí no hay reversa. Esa es la palabra de Dios. Hágale caso, que es lo más seguro, es lo más fiable. Si hay algo digno de confianza, es obedecer al Señor, al llamado de Dios. Por eso yo le invito, escuche lo que Dios, cuando se le cruza, cuando se le atraviesa, cuando le dice, a veces Dios utiliza formas extrañas. A veces ni le cuentas nada a nadie y de repente el pastor te llama y te dice, ¿y cómo estás, hermano? ¿Y qué está haciendo? ¿Y cómo le ha ido? ¿Y cómo va su relación con Dios? Ve, hermano, eso no son casualidades. Dios se te está cruzando en el camino. El viviente es el que te ve. Ese que te ve, ese que sabe lo que haces, que sabe cómo vives, se te cruza en el camino para advertirte, para que como que tomes correcciones, para que de pronto evites un dolor más adelante, para que hagan las cosas bien hechas. A veces es mejor terminar, devolvernos y empezar de nuevo. De pronto alguien está en un noviazgo. Hermano, es mejor que fracase un noviazgo y no que fracase un matrimonio. Y lo digo con mucho temor. Pero si usted está sintiendo que su vida espiritual va de para atrás con esa relación, hermano, hermana, es mejor que se vuelva y se ponga bajo la mano del Señor y corrija las cosas. Es mejor que de pronto pasar un momento de pronto de pena, pero no vayas a tener toda una vida de amargura, de lamento. Vamos a atender cuando Dios nos habla. Dios es maravilloso. Y yo estoy seguro que a todos los que hemos conocido al Señor, Dios de alguna forma siempre nos hace entender su voluntad. Dios no nos deja ir a un agujero, sino antes no avisarnos. Dios de alguna forma se va a cruzar en el camino, de alguna forma Dios se va a comunicar y nos va a hacer entender qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal o hacia dónde nos estamos conduciendo. Pero necesitamos es como tener esa actitud, esa disposición que tuvo Agar para devolverse, para reconocer, no, Dios es el que me ve y el que me está diciendo, uy, no, yo estoy mal, tengo que cambiar, tengo que corregirme, estoy haciendo algo equivocadamente y tengo que ir a arreglarlo. O como Saulo de Tarso, que en el momento que pensaba que servía a Dios, cuando el Señor le dice que él no lo está sirviendo, sino que lo está persiguiendo, entonces Saulo dice, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo voy a hacer ahora? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. Eso implica cambiar. Eso implica devolvernos. Eso implica comenzar en algún área. Pues nadie le gusta comenzar de nuevo, pero es necesario muchas veces. Es necesario echar atrás y volver a comenzar para que las cosas que se empiezan a hacer se terminen bien. Porque es triste empezar a hacer algo mal y que al final se desbarate. El Salmo 143 en el verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En esta hora yo quiero invitarle a que le hagamos esa petición a Dios. Que le digamos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el que nos ve,
Porque tú eres el que se nos cruza en el camino cuando de pronto tomamos la decisión equivocada, porque de pronto en un momento de acaloramiento, en un momento de ira, en un momento de pronto de soberbia, en un momento de emociones, tomamos decisiones equivocadas. Pero Dios es tan bueno que se cruza en nuestra vida y nos dice, hey, hey, detente, ¿a dónde vas? ¿A dónde te está llevando esa decisión? ¿Hacia dónde te está conduciendo eso que estás haciendo? Detente y cambia. Vuélvete, ponte sumisa. Eso es lo que nos hace llamado Dios. Que Dios guíe nuestros pasos. Que Dios guíe. Vamos a hacer esa petición a Dios. A veces tenemos muchísimas peticiones delante de Dios. Queremos, no sé, una estabilidad económica. Queremos de pronto alguna enfermedad. Alguien está en alguna enfermedad y quiere esa sanidad. O de pronto alguien tiene un problema familiar y quiere que se solucione esa situación. Pero el problema siempre va a radicar en nosotros. Algo estamos haciendo. Un problema, una dificultad de pareja, algo están haciendo la pareja. Alguno de los dos, o más bien los dos, están contribuyendo en esa dificultad. Ese problema no nació del aire. Ese problema lo crearon los dos. O uno en mayor medida que el otro. Pero, ¿cómo se va a solucionar? ¿Huyendo? No. De huir, experto es Jacob. Tuvo un problema, huyó. Pasaron muchos años después y volvió y el problema lo estaba esperando todavía. Así que huir no siempre es la solución. Algunas veces podrá servir, pero no siempre. Alguien dice, el tiempo cura las heridas. No, no todas. Algunas tienes que reconocer tus errores y corregirlos y cambiar. Así que esta invitación es a reflexionar de dónde vengo y a dónde voy. No nos estamos congregando en un lugar físico, pero el cielo no está cerrado. Y hay mucha gente que no se acerca a Dios porque la iglesia está cerrada. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Hoy de pronto no vemos cómo se visten los hermanos. No vemos cómo andan. Pero hay uno que sí ve todo. Hoy no hay alguien supervisando tu vida. No hay alguien monitoreando tus actividades. No lo sabemos. Cada uno está en su casa. Pero sí hay alguien que todo lo ve. Y Él te dice a esta hora, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esa pregunta retórica es para que reflexionemos de lo que estamos haciendo. ¿A dónde estamos llevando nuestra vida espiritual? ¿Hacia dónde la estamos conduciendo? ¿Será que estamos creciendo? ¿Será que este tiempo nos ha servido para crecer, para leer más la Biblia, para tener momentos de intimidad con el Señor? ¿O de pronto solamente cerramos la Biblia y nos olvidamos de todo? Porque no hay culto. No. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Vamos a hacer una oración en esta hora y vamos a pedir al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Que si de pronto hay algo que estamos tomando equivocadamente, si de pronto hay una decisión que tomamos y nos está llevando mal, y ya Dios nos ha venido hablando, hermano, es el momento que se detenga y que se devuelva. Es el momento en que se vuelva a corregir. Es el momento en que le ponga fin. No avance más. Si Dios le ha hablado, deténgase. Dios me usó un día para decirle a alguien, hermano, no haga eso, no vaya a hacer más, este año no haga nada de eso. Y le dije unas palabras al hermano, no, ni siquiera pensando en lo que Dios estaba, ni siquiera lo había meditado, voy a decir, no, salió ahí mientras tomábamos un café. Pero a la vuelta de un mes, él empezó a tomar decisiones totalmente contrarias a esas palabras que salieron espontáneamente de mi boca. Pero cuando yo vi que él empezó a hacer eso, yo inmediatamente me acordé y dije, no, Dios le dio un mensaje a él y ese no era. Ahora vive consecuencias de esa desobediencia. Hermano, Dios siempre habla a tiempo. No nos arruinemos nosotros la vida tomando decisiones equivocadas cuando Dios nos puede enseñar su voluntad. Vamos a pedir a Dios en esta hora que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos guíe, que su Espíritu nos guíe. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Soberano Dios, tú eres maravilloso, Padre Celestial.
Tú sabes, Señor Jesús, que hablamos en esta hora tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, a favor de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que escucha esta palabra en esta hora, para que pueda entender esa pregunta que tú haces a nosotros. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Para que nos haga reflexionar en esta hora y evaluar cómo estamos haciendo las cosas. Evaluar el propósito que tenemos con nuestra vida, evaluar nuestro servicio, evaluar de pronto nuestra relación contigo, evaluar la relación de pareja, evaluar las relaciones interpersonales. Señor Jesús, ayúdanos. Quiero pedirte, Dios, para que todos en esta hora podamos entender tu voluntad, para que podamos conocer, Señor, lo que tú quieres, para que podamos ser dirigidos por ti y no por nuestros antojos o por nuestros impulsos, sino conducidos por tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Yo sé que tú tienes la respuesta, Señor. Yo sé que tú siempre vas delante nuestro. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.